A mí el tema del liderazgo y la innovación ha sido una constante en mi carrera. De hecho, a mí me han contratado, en la mayoría de las veces, a mí me han contratado para innovar. O sea, yo he tenido a cargo el diseño, la creación, la mejora de procesos, de programas, de equipos. Entonces, a lo largo de mi carrera he estado en el tema de la innovación. Y es así como he tenido el privilegio de tener unos jefes magníficos, excelentes, de los cuales he aprendido muchísimo. Y también he tenido, como muchas personas les pasa, he tenido jefes regulares. Y yo a la vez he sido jefe, ojalá para algunos buenísima, y también debo confesar que para algunos dirán que tenía muchos aspectos por mejorar. Entonces, lo que hice hoy para la conversación de hoy es, hice una mirada de para atrás, una mirada a mi carrera profesional, y estuve revisando organización por organización qué había aprendido, cuáles son los aprendizajes que se pueden extraer para poder replicarlos y usarlos en otros escenarios y lograr innovar. Entonces, de eso se trata un poquito la conversación hoy. Lo que espero también que se lleven es un espacio de aprendizaje, de preguntas. Y bueno, cuando hablo de innovación, me estoy refiriendo al tema de crear, de diseñar, de mejorar algún proceso, no necesariamente en transformación digital, porque eso es como una de las líneas muy específicas del tema de la innovación, pero voy a echar un pasito para atrás y esto es ya la innovación en grande, que se puede aplicar a diferentes organizaciones. Ese era el propósito. Entonces ya con eso, bueno, vamos a empezar. Entonces, la experiencia que tengo es en estas organizaciones. En los últimos 10 años, más o menos, he tenido 9 trabajos, es decir, más o menos he cambiado en un promedio cada año a diferentes organizaciones. En realidad, mi carrera profesional lo que refleja es mi constante deseo de aprender, de cambiar, de innovar, de tener nuevos retos. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar en organizaciones increíbles. He trabajado en el sector público de Colombia, en el Ministerio de Ciencias, en lo que ha sido el Ministerio de Trabajo, con la Unidad de Empleo, en el Ministerio de Educación, liderando la coordinación estratégica del programa de bilingüismo. He trabajado en cooperación internacional en organizaciones como el British Council y Fulbright. He trabajado en el sector sin ánimo de lucro, internacional y nacional, como Wikimedia, que es la organización que administra proyectos de conocimiento libres, de acceso libre, como es Wikipedia, que todos conocemos. He trabajado en startups, Platzi, que es una startup dedicada a la educación para la transformación digital. Y hoy en día me desempeño como gerente regional para un programa de formación en cloud computing para AWS. Entonces he tomado todo eso y hoy voy a hablar en términos personales. Hoy no voy a representar a ninguna institución. Hoy lo que les voy a contar es mi experiencia propia de cómo ha sido este proceso. Entonces, para mí la innovación tiene un ambiente que se crea. Es decir, no todo le puedo echar la culpa al jefe. Y cuando digo no todo le puedo echar la culpa al jefe, ¿a qué me refiero? Entonces, el líder en realidad debe tomar responsabilidad, debe ser accountable, como dicen, del éxito de un equipo. O sea, es el líder el que lleva a un equipo a su máximo potencial o es el líder el que termina limitando y casi que pues acabando a un equipo en cierta manera. Pero antes de llegar y enfocarme en el tema del liderazgo en sí, yo sí pienso que hay unos componentes estructurales, es decir, de las organizaciones, antes de comenzar a especificar en el tema del jefe o el líder. Entonces, quiero contarles para mí 5 elementos importantes de una organización, todos bajo el lente de innovar, de crear o diseñar o mejorar procesos, programas, productos. Entonces, vamos a ver 5 tips para una organización y después ya me enfoco en el tema del liderazgo. Voy a hacer un repaso por mis propios errores, porque bueno, el conocimiento solo se vuelve útil cuando se comparte. Entonces, si es útil para otros, voy a compartir en qué he fallado yo y ya también les voy a compartir qué pienso cuáles son mis aciertos, cuáles son los talentos que tengo para el liderazgo y si nos queda tiempo, como bono, hice como un Hall of Fame, es decir, recorrí todas estas organizaciones que son excelentes organizaciones y revisé qué podía extraer de ella en términos de liderazgo para la innovación. Entonces, con eso ya comencemos con la organización, es decir, con la estructura que hace posible la innovación. Entonces, ¿qué considero yo
fundamental después de haber trabajado en todas estas organizaciones. Lo primero es el tema de los valores. Para una organización que quiere innovar, cambiar, diseñar, mejorar, modernizarse, no sé, es importante el tema de la cultura de organización. ¿A qué me refiero con cultura? Cultura en una organización se entiende como los valores, cómo se maneja la comunicación, cómo se establecen las metas, y también es entender si esos valores son simplemente un texto en la página de internet que dice nuestros valores, o si son algo en realidad que se lleva al día a día, ¿sí? En la medida en la que esos valores, en que todo el staff, la empresa, conozca bien los valores, se identifique con ellos, ahí ya hay un primer piso de unión, digamos, de base común sobre la cual construir. Entonces, el tema de los valores no es menor. Y si hay una organización que tiene los valores escritos bonitos en su página de internet, pero que no los está llevando a la práctica, eso es lo primero que hay que revisar. Dentro de esos valores, para el tema de la innovación, porque el tema de la innovación surge de las ideas que tienen las personas. Entonces ahora, y también es un tema muy trending, muy actual ahora, es todo el tema de la diversidad. Ese tema para la innovación es fundamental. Entonces, ¿a qué nos referimos con diversidad? Diversidad es tener a diferentes personas con diferentes perfiles, diferentes opiniones, diferentes backgrounds en un mismo grupo. Es decir, si todos somos egresados del mismo colegio, de la misma universidad, hemos tenido el mismo perfil, no sé qué, ahí la innovación se limita. O sea, yo puedo innovar en cuanto más incorporo a personas que piensan diferente a mí. ¿Y por qué van a pensar diferente a mí? Porque tienen una experiencia diferente a la mía. Entonces, el tema de la diversidad es súper importante también. Otro tema es la apertura al cambio. O sea, hay muchas organizaciones que dicen, nosotros queremos innovar, pero va usted y mira e investiga qué tan abierta está el cambio, o sea, qué tanto quieren cambiar, qué tanto permiten el cambio. Y ahí también hay algo que precisar. Entonces, hay que, digamos, sincerarse. ¿La organización está abierta al cambio? ¿Qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar? Eso es importante. El segundo tema es la misión, que la misión va conectada después con el líder, pero hay algunas organizaciones en las que yo he trabajado que su razón social o su razón de ser o legalmente como está constituida tiene un enfoque muy particular. Entonces llega uno a la organización y, por ejemplo, puede ser, no sé, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la educación y le dicen al equipo, vamos a innovar. Y alguien alza la mano y dice, yo lo que creo es que deberíamos estar construyendo vehículos de transporte. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea no es compatible con la misión, con la estructura legal, con el objeto social o de ser de la organización. Entonces, ese tema legal también es importante revisarlo. También es importante que toda la empresa sepa bien, entienda bien, no solo los valores, pero también, digamos, la estructura legal sobre la cual están parados y para eso entender hasta qué punto o no puedo cambiar. Es decir, hay que ser coherentes con el mensaje de que vamos a innovar, quiero ideas nuevas, pero esas ideas deben ser compatibles con mis valores y con el objeto o la misión de la organización. El tema de innovación que sale de las ideas, es decir, uno puede innovar a medida que surgen nuevas ideas. Esas nuevas ideas en realidad están ligadas con un tema de crecimiento profesional continuo. O sea, las personas tienen que entender que esa idea de atrás, de que yo estudio una carrera y ya hasta ahí llega mi educación, eso ya quedó atrás. Aquí todo, digamos, las cosas están cambiando tan rápidamente que la conciencia de entender que yo me tengo que actualizar como profesional en lo personal, pero que la empresa también debe darme esa formación o esas posibilidades. Eso todo va ligado a una cultura de innovación. Entonces, el tema del aprendizaje continuo es importante. Otro tema de crecimiento profesional que sirve como incentivo para innovar es que las personas hoy en día lo que quieren también es un crecimiento profesional, es una posibilidad de seguir subiendo, seguir creciendo, cambiar de rol, tener nuevos roles. Entonces, desde ahí también hay que parar un momento y preguntar, bueno, ¿esta organización está diseñada para eso? ¿Hay formas de crecer profesionalmente aquí?
porque eso también puede generar un ambiente que tiende o no a la innovación. Y finalmente, mi quinto elemento importante para una organización es que la organización debe ser respetuosa, eso lo aconsejo yo después de trabajar en muchas organizaciones, de un tema del balance entre el work-life balance que llaman, el balance entre la vida profesional y la vida personal. ¿Por qué? La innovación surge de esas ideas y esas ideas surgen en el ambiente ideal de una persona que tiene tiempo para pensar. Esos espacios en los que, por ejemplo, hay organizaciones que tienen un media mañana que no agendan reuniones. Esa media mañana es fundamental para que se pueda generar el espacio para aprender, para pensar, para reflexionar, para hacer todas esas metodologías que me llevan a innovar. Si yo a las personas las lleno de reuniones, les lleno su agenda, ¿a qué horas van a innovar? ¿A qué horas van a pensar nuevas cosas? Entonces, esos son los elementos estructurales en cuanto a innovación. Y aquí les tengo unos tips bien corticos, pero importantes que tienen que ver con estos 5 temas. Número 1, esto de liderar para innovar y de crear el ambiente de innovación cada vez más está ligado al proceso de selección y de onboarding o de bienvenida a la empresa. O sea, esos 2 procesos cada vez más están siendo más importantes. Que el equipo de recursos humanos, cuando esté haciendo esas entrevistas, busque personas con diferentes perfiles, busque insertar esa diversidad dentro del equipo. Y además, cuando ingresan las personas a las empresas, que les den las herramientas, es decir, el proceso de onboarding para que tengan éxito. Eso también es importante. El segundo tip importante es ese crecimiento profesional se puede dar, pero es más fácil que se dé cuando primero están los espacios y segundo cuando estén los incentivos. Por ejemplo, hoy en la llamada de hoy, cuando Mariana abrió la llamada y dijo, les tengo un regalo, eso ya lo pone a uno, ay, ¿qué? ¿Qué me vas a regalar? Nos regaló un artículo, un conocimiento. Eso ya estimula unas ganas de aprender, eso es importante. Y número 3, el tip número 3 en cuanto a temas organizacionales es que hay que revisar muy bien la organización como un todo, cómo se comunica con su equipo, con su staff, con los empleados. Se comunica de manera amplia, cuenta, es transparente con la información o cómo maneja la información, porque la innovación se da a partir de ideas que salen de información. Entonces, el manejo de la información es clave. Bueno, ahora sí vamos con el líder que es el responsable de articular todo, de unir todas las partes para que el equipo pueda brillar. Esa es mi aproximación al liderazgo. A mí me gusta el approach, a mí me gusta la visión desde la cual el líder hace que los otros brillen. Entonces, para esto, ¿qué tiene que tener el líder? Entonces, lo primero tiene que tener una visión que él transmite, comunica de manera clara y que además comparte con los demás. Entonces, aquí enumero 3 cosas importantes. Cuando uno tiene una visión, uno tiene claro qué está comunicando, cuál es la visión. ¿Por qué esa visión es importante? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué es importante? ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin que persigo? Y estos 3 elementos es importante que las personas, el equipo, lo pueda también internalizar. Entonces, no es solo el jefe que lo sabe en su cabeza, sino es el jefe o es el líder que lo comparte a su equipo y hace que el equipo se sienta identificado con esa misión y que sientan que están haciendo algo más importante o algo importante. También aquí está relacionado con el primer tip es todo está conectado con un valor más grande. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la ONG que quiere hacer carros. Entonces, para ese equipo, por ejemplo, el líder, en ese caso, tendría que transmitirle a su equipo no solo que estamos haciendo los mejores carros, sino estamos haciendo carros para que las personas puedan transportarse para ver a sus seres amados, para estar con su familia, para estar, o sea, ahí ligué lo que están haciendo con valores más grandes, con valores universales, con cosas que a todos nos interesan. Entonces, ese ejercicio de conectar cualquier cosa que hago con un valor más grande es también una ruta rápida o más fácil para llenar a otros de inspiración. Entonces, a mí me gusta también el liderazgo desde el ejemplo. A mí me gusta el líder que lidera desde el ejemplo. ¿Qué significa? Número 1, el líder que lidera desde el ejemplo es auténtico.
¿Qué significa ser auténtico? Entonces ahí lo tengo en el tip. Entre otras cosas, tiene que ver con sentirte cómodo contigo mismo. ¿Qué significa? Que aquí nadie es perfecto. Aquí todos tenemos errores, pero tenemos unos talentos también. Y si estoy en una posición de liderazgo, lo primero que tengo que hacer es entender yo para qué soy bueno o buena. O sea, cuáles son mis talentos. Eso es mi aporte. Y además también tengo que entender que trabajo con un equipo. O sea, yo no tengo que ser perfecta porque tengo personas que están en mi equipo que tienen muchos talentos y lo pueden hacer también. Yo me tengo que encargar de comunicar claramente, de facilitar y de conocer a mi equipo. Liderar desde el ejemplo también significa tener resultados propios, es decir, ganarse la credibilidad ante el equipo. Es muy importante. Las personas quieren tener buenos líderes, quieren sentir que mi líder sabe lo que está haciendo, sabe transmitirlos, es buenísimo en tal cosa. Entonces, en ese sentido, y acá está el tip número 2, el líder agrega valor, no solo agrega trabajo, agrega valor. Y para agregar valor, el líder está comunicándole al equipo qué está haciendo, en qué anda, cuáles son los logros que él está alcanzando, cuáles son las prioridades que él está persiguiendo y qué ha hecho, qué ha resultado de sus esfuerzos. Eso ayuda a generar un ambiente de admiración, de inspiración, de respeto y de credibilidad para el líder. Otro tema muy importante y es que el líder también puede verse como un facilitador. En este entendimiento de que no todos somos perfectos y no todos tenemos las cualidades que quisiéramos tener, hay que entender qué cualidades tienen los otros y qué pueden hacer los otros. Entonces, en esa medida, el líder no siempre tiene que liderar una reunión, un proyecto, pero lo que sí tiene que hacer es que tiene que poner las piezas en su lugar para que todo salga bien. Es decir, facilita la obtención del resultado. Y el líder, por último, transmite confianza. ¿A qué me refiero con transmite confianza? Entre otros temas, el líder absorbe la incertidumbre. Es decir, hay líderes que responden a juntas directivas, tienen resultados comerciales, metas comerciales que cumplir. O sea, ser líder no es fácil. Y algunas metas que se ponen, pues tampoco lo son. Son grandes retos. Pero en esa medida, el líder y ese es mi consejo, para crear ese ambiente de innovación, ese ambiente en el que las personas se sienten tranquilas, confiadas, con ganas de participar y de dar ideas, en ese ambiente el líder absorbe la incertidumbre. Es decir, el líder no llega a transmitir a su equipo la amenaza, los resultados negativos, o sea, obviamente que uno con un equipo se sienta y revisa qué hizo bien, qué hizo mal, etcétera, pero al equipo, en mi experiencia, no se le debe transmitir angustia, miedo o amenaza. Me parece que no es el lugar más apropiado desde donde liderar. Me parece que un equipo que sienta la tranquilidad y el espacio para innovar lo va a hacer. Pero si está preocupado con me van a echar, nos van a quitar presupuesto, estamos haciéndolo mal, pues entonces eso ya genera un ruido que no es el ambiente ideal para innovar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hay que generar, que hay que facilitar? Entonces, lo primero es establecer las metas, pero en mi experiencia, esas metas se construyen colectivamente. A veces los líderes pueden tener una visión, pero hay que dar el espacio para que los otros participen en la formulación de esas metas. Es decir, hay que tener un buy-in, las personas tienen que estar montadas en tu tren, ¿sí? O sea, no solo uno llega con el tren, sino que uno abre el espacio para que las personas se sientan partícipes de la construcción de las metas. Tú puedes llevar a tu equipo hacia donde tú quieres, pero es muy importante el tema de participación, construcción colectiva. Cuando las cosas se imponen con autoridad, con una obligación en la que no se da espacio para explicar, para preguntar, para construir colectivamente, ahí tampoco no hay un ambiente propicio de innovación. Como habíamos hablado, el tema de comunicación es clave. Es el primero que se espera que sepa de qué está hablando, cómo lo está diciendo, cómo transmite el mensaje claramente a su audiencia oportunamente, es el líder. Eso es importante. Y si yo miro atrás en todas las experiencias y pienso, que he tenido profesionales y pienso cuál ha sido el
factor común de todas esas experiencias, y yo puedo decir que el factor común de todas las experiencias exitosas de innovación que he tenido es la autonomía que me han dado mis jefes, mis líderes, para adelantar el trabajo. O sea, me establecen unas metas, establecemos juntos, abren el espacio, yo hablo, participamos, y después no hay un tema de micromanagement. O sea, no hay un tema de qué hiciste hoy, cómo lo hiciste hoy, con quién te reuniste hoy, qué vas a hacer mañana. No, eso no lo hay. En mi experiencia, los grandes líderes han dado el espacio y han dado el espacio para crear. El líder también para la innovación es muy importante acompañar y reconocer los logros del equipo. Es decir, se reconoce los aportes individuales, pero los resultados se viven como equipo. Uno de los ejercicios más efectivos para generar la innovación es, por decirlo de alguna manera, como limpiar el espacio. Entonces, ¿qué significa? En muchos grupos, en muchos equipos, se van acumulando malestares, se van acumulando críticas, se van acumulando cosas que no funcionan, cosas que les molestaron, o sea, porque un equipo se trata de relaciones humanas. Entonces, en las relaciones humanas, pues nos molestan cosas, hay conflictos, y lo que tiende a pasar en el trabajo es que las personas se tragan todas esas malestares. Y esos malestares lo que termina pasando es que crecen, invisiblemente, pero van creciendo. Entonces, un ejercicio que yo recomiendo mucho para limpiar el aire, limpiar el espacio, es tener un ejercicio en el que decimos qué no funciona, qué hay que cambiar. Es decir, abrir el espacio para que las personas sean abiertas, transparentes y que sientan esa tranquilidad y seguridad en poder expresar su opinión. O sea, las buenas ideas no llegan si las personas no participan. Y en ese sentido es mi último punto, el de las preguntas. Como líder, tú puedes medir el termómetro de tu equipo, es decir, ¿cómo está mi equipo? ¿Mi equipo está bien, está mal, está regular? En la medida en la que tu equipo hace preguntas, participa. Si tú estás en una reunión y nadie habla, ahí algo está pasando. Porque lo que se tiene que promover es precisamente que se hagan preguntas, que se cuestionen las cosas, porque ese cuestionamiento de cómo funcionan las cosas es el que me va a llevar a innovar. Bueno, cuando aparezca Mariano, ahí le ponemos pausa, pero voy a seguir. Entonces, mis errores, porque yo he sido líder y he cometido errores, entonces esperando que de mi experiencia pueda servir y ser útil, entonces les cuento cuáles han sido mis errores. El primer error que he cometido muchas veces es que no he tenido conciencia de que mis tiempos son diferentes a los tiempos de otras personas. Entonces, he querido avanzar muy rápidamente, con unas metas muy grandes, con un equipo que no necesariamente va a mi ritmo. Entonces, yo ya corregí esto, yo ya no lo hago más. Entonces, ahora yo qué hago? Cuando establezco metas, yo pregunto, ¿para cuándo podemos hacer esta meta? ¿Qué te parece el tiempo? O sea, yo pido una retroalimentación en temas de tiempo ya, porque es un error que yo cometí muchas veces. Número dos, a mí me parece que un error que sigo cometiendo es que yo soy muy conciliadora. Mi personalidad es de conciliar, es de llegar a un punto medio. He tenido jefes muy buenas negociantes, entonces en el arte de la negociación, entonces yo he visto a líderes llegar a unos grandes resultados siendo muy fuerte en esa negociación y yo las miro como casi con cara de tristeza de yo no soy capaz de hacer eso, no lo sé hacer. Entonces ya a lo largo del tiempo, a mí lo que me ha tocado aprender es, pues nadie es perfecto, yo tengo mis puntos a favor, tengo mis puntos en contra, es mi personalidad, yo tengo que trabajar con lo que hay y eso es lo que hay, soy conciliadora. Otro de mis errores es la autocrítica. La autocrítica, yo creo que gasto demasiado tiempo echando para atrás y esto lo hice mal, esto pudo haber estado mejor, esta palabra no me gustó la que usé, pero hubiera dicho esto, pero esto no... O sea, gasto tanto tiempo en eso que podría usar mi tiempo en otra cosa. Otro error que cometí como líder es minimizar el disenso. Es decir, yo a veces cuando lideraba equipos grandes, yo veía el descontento de algunas personas. Yo lo veía, uno lo nota, uno lo huele, uno lo sabe. Pero yo, tan preocupada por conseguir los resultados, pues me hacía la que no veía y seguía adelante. Yo creo que eso es un error. Eso es un error. Minimizar el disenso es un error porque eso va generando
un ambiente negativo, unas críticas, una oposición que va creciendo. Ahora, cuando veo que hay disenso, me tomo el tiempo de tener ese espacio con la persona para preguntarle cuál es tu disenso, qué es lo que pasa, qué es lo que te preocupa. O sea, ya veo el conflicto, ya no huyo de él. Otro error es que antes yo estaba muy concentrada en los resultados versus personas. Yo creo que ya también he corregido eso porque ya entiendo que vamos a conseguir los resultados, pero no puedo pasar encima de las personas. Es decir, no puedo pasar encima de entender que cada persona en el equipo tiene una realidad propia, está pasando por problemas o temas que yo ni me imagino y que como líder es mi responsabilidad tener ese termómetro. De pronto no enterarme de toda la vida privada de la gente que trabaja conmigo, no, pero sí abrir el espacio en caso de que si hay algo que le está pasando a alguien, se sienta en confianza para que lo pueda comentar conmigo. Y yo entender las realidades individuales también de las personas, sin sacrificar los resultados, pero teniendo esa humanización de los resultados. Y el otro error que cometí durante mucho tiempo es que yo era orgullosamente workaholic, orgullosamente. A mí me encanta trabajar. Y yo pensaba que eso era lo máximo. Y lo que me ha llevado las experiencias es entender que para innovar, y volvemos al concepto de innovar, una mente debe estar como balanceada, debe tener el tiempo para pensar, el tiempo libre de diversión, el tiempo estudiando, aprendiendo, llenándose de ideas, llenándose de oportunidades de crecimiento. Entonces no todo es el trabajo, eso también lo he aprendido. Mis aciertos, pero estoy a la 1:30. Mariano, tú me dices cuando quieras Dale, hablar. dale, adelante. Bueno, los aciertos, entonces, ¿qué hago bien? Porque no todo es malo. ¿Qué hago bien? Yo hago cosas. Lo primero es, entiendo el valor de lo que hago y lo transmito. Es decir, al comienzo de la presentación les estaba hablando del el ejemplo del carro, de construir carros. O, por ejemplo, el esfero. Digamos que nosotros hacemos esferos. Yo tengo que entender que con este esfero, si nosotros estuviéramos produciendo esferos, con este esfero las personas escriben sus sueños que cumplen, ¿ven? Entonces conecté con lo que hago con un valor más grande y ese valor soy siempre muy clara al comunicarlo. Eso es un acierto que hago. Lo otro es que sea en el rol que esté, en el cargo que esté, en la organización que esté, yo siempre pienso en un tema de colaborar para crecer juntos. Es decir, yo he tenido muchos roles en los que tengo que hacer alianzas. Esas alianzas yo siempre pienso en gana y gana. Nunca estoy pensando en gana solo para mí o gana solo para la empresa. ¿Por qué? Porque yo entiendo y he tenido cargos regionales, entonces yo entiendo que lo que estamos haciendo va a alimentar, va a hacer crecer nuestra región. Entre más personas aprendan, entre más personas sepan, mejor nos va a todos. Entonces esa perspectiva de colaboración creo que es un acierto. Lo siguiente, la comunicación escrita de los acuerdos. Esto sí que es un acierto. El tema de la comunicación, o sea, cuando yo digo algo, puede ser que no todos entendamos lo mismo. Si yo digo mesa, yo me imagino una mesa de cierto estilo, ustedes se imaginan una mesa de otro estilo. Cuando uno está haciendo grandes proyectos, es importante que por lo menos los acuerdos estén por escrito y estemos de acuerdo con lo que dice ese texto. Entonces, eso me ha servido mucho para innovar, para crear, para seguir creciendo. Busco entender los talentos de los otros. Busco alinear las metas profesionales personales de cada persona con el proyecto que estamos haciendo. Es decir, todos los proyectos, por lo general, tienen espacio para diferentes talentos. Entonces, yo sé que las personas quieren sentirse motivadas para trabajar. Me tomo el tiempo de entender qué te motiva a ti y de acuerdo a eso, busco el espacio en el proyecto para que esté alineado los intereses personales con el proyecto. Siguiente, busco enseñar y compartir conocimiento. El conocimiento cuando solo se queda con uno no es útil. El conocimiento nos hace crecer a todos. Entonces yo cada vez que pueda, por eso este espacio lo valoro tanto. Y el último que tiene que ver todo con la innovación es mantengo mi mente activa, busco aprender. Siempre estoy buscando cursos, haciendo temas. Esa es muy importante. El tip, rodearse de los mejores, buscar los talentos de uno y también buscar retroalimentación. La siguiente es el resumen de todo. O sea, si yo tuviera que resumir el liderazgo para la innovación, si yo tuviera que subir 3 palabras
para decir esto, de esto se trata, estas son las 3 palabras. Lo primero, relaciones humanas. Todo se hace con personas, todo se hace a través de los otros, con los otros, para los otros. Cultivar las relaciones humanas, establecer el ambiente en el que hay un respeto, en el que se valora a los otros, en el que se busca aprender de los otros, es clave para poder innovar. Número 2, la comunicación. Las ideas nacen de información. Las ideas nacen de cuando los líderes comunican claramente, comparten información y promueven que las personas hagan preguntas y busquen más información. Y número 3, para la innovación se piensa mejor cuando se piensa juntos. Es una construcción colectiva. Hay que tener la participación, hay que querer las ideas de los otros, porque no solo puedo hacer la mímica de, ay, bueno, cada uno participe y al final la idea que prima es la mía. No se trata de hacer la mímica, se trata en realidad de estar abierto a las ideas de todos. Ese es el resumen. 1:35, bueno, ya, gracias. No el Hall of Fame, me salté Hall of Fame, pero ajá, ahí está el No, Hall of dale, Fame. dale. ¿Quieren hacer el Termínalo. Hall of Yo Fame? acá estoy tomando nota de todo lo que estás diciendo. Es más, voy a aplicar varios de esos tips. Ay, bueno, entonces les hice un Hall of Fame. Busqué en cada una de las organizaciones yo qué me llevé de esa organización, qué aprendí. Entonces aquí va. Lo voy a leer de manera rápida para abrir el espacio y responder cualquier pregunta que puedan tener. Y me cuentan qué les pareció. Bueno, entonces lo primero, Invest in Bogotá. Invest in Bogotá tuve una jefe que era muy dura negociando, muy dura negociando. Ella llegaba de frente con la oferta más difícil, que es precisamente lo que yo nunca hago. Entonces, para mí, ver el talento de ella en la negociación, nunca me olvido. Otra cosa, mi jefe, que era tenía un equipo, Invest in Bogotá, en ese momento éramos, no sé, de pronto 30 personas, es la agencia de inversión de capital extranjero en Bogotá, que tiene recursos de la alcaldía, entonces mi jefe pues estaba muy ocupada, pero mi jefe siempre se tomaba el tiempo de corregirme mis errores. Yo tenía que hacer actas, porque en el sector público, era público-privado, hay que tomar registro de todo, y ella me devolvía esos documentos en rojo, lleno de correcciones, y se lo agradezco tanto porque me dio tanta estructura, ella me estaba enseñando. Entonces ahí que llevo una jefe que enseña. Gracias, te lo agradezco siempre. British Council, que yo en el British Council trabajé 2 veces, me fui y después volví, porque es una organización maravillosa. Y si yo debo rescatar algo de esa organización es el respeto por el tiempo. A las 5 de la tarde pasa alguien y te saca de la oficina. Vete, terminó tu horario. Y yo decía, pero yo ahora qué me pongo a hacer? Yo quiero quedarme, trabajar. No, ve y busca otros intereses. Eso es increíble. Y en el British Council también hay un tema de accountability, porque se manejan recursos públicos y entonces tú tienes que responder. Y todo el mundo está claro que te van a venir a preguntar acerca de los recursos. ¿No? ¿Sí? Entonces hay una transparencia y hay una accountability muy importante. En el Servicio Público de Empleo, que es la agencia de empleo que se creó, yo estuve en ese primer año de la creación. Mi jefe en ese momento tenía una visión inspiradora. Consiguió un equipo y nos decía a todos, estamos haciendo algo nuevo que va a impactar a miles de personas. Entonces nos puso en una visión de inspiración. Y no solo nos puso en esa visión, sino que nos permitió pensar, nos dio el espacio, nos daba el problema y decía, vayan ustedes allá y se encierran, discuten, debaten y yo ahorita entro y ustedes me cuentan. Entonces, en realidad nos permitía participar. Entonces, él ha sido uno de los jefes más inspiradores que he tenido. En Colciencias, que Mariano y yo compartimos esta jefe, yo creo. Yo me acuerdo que yo llegaba a reuniones con esta jefe y yo llegaba a las reuniones, yo era workaholic, entonces yo llegaba queriendo tomar notas, resultados, el checklist, y ella se sentaba y me preguntaba, ¿y cómo estás tú? ¿Y qué has hecho? Te conté que mi hija se acaba de graduar de octavo y nos contaba cosas y yo me acuerdo que yo pensaba, pero ella está desperdiciando el tiempo. ¿Por qué ella nos está hablando de su hija si hay tantas cosas que hacer? Yo solo entendí mucho más adelante que ella lo que estaba haciendo ahí era uniéndonos a nivel humano, uniéndonos a nivel personal para que nuestras relaciones fueran mejor para tener el mejor resultado. Clave. En Fulbright, ahí tuve una jefe que decía, ¿quién quiere innovar?
Y cuando uno iba a innovar, en realidad la única idea que le gustaba era la de ella. Entonces ahí es muy complicado, hay que entender sí o no, o sea, si quieres innovar o no quieres innovar, quieres oír las ideas de los demás o no, porque no generes espacios si no estás abierto a las ideas de otros. En Volunteers Colombia, que era una ONG, aprendí algo muy importante de la innovación y es hacer más con menos. A veces las personas frente a cualquier problema lo que quieren es más personas, más presupuesto, más plata, más recursos y a veces esa no es la solución. Entonces en Volunteers Colombia aprendí a hacer más con menos. En Platzi, que es una startup, aprendí todo el concepto de una startup basada en tecnología, transformación digital y entender que es un cambio constante. Ahí no puedes tomar nada personal. Una idea tuya es una idea divina un día y al otro día ya no existe. Entonces ese tema de no tomarse las cosas personales porque estamos en el cambio, lo rescato de Platzi. De Wikimedia, me llevo una frase divina que es nothing about us without us, decían ellos. Nada acerca de nosotros sin nosotros. En realidad, cuando se tomaba una decisión que tuviera que ver con uno, con el equipo de uno, uno estaba involucrado en el proceso, te invitaban, te compartían la información, o sea, era un respeto absoluto por las personas, entonces eso lo rescato mucho. Y bueno, y actualmente trabajo en AWS, que tiene una cultura de innovación absoluta. Están completamente centrados en la innovación y lo hacen a través de los principios de liderazgo. Los invito a que los busquen porque son unos valores que se viven en esa cultura organizacional. Y bueno, el tip después de este Hall of Fame es cada persona tiene su estilo, así que abracen el de ustedes. Y número 2, todos estamos creciendo todo el tiempo, entonces es un proceso. Y ya con eso, ahora sí termino. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Súper. Gracias, gracias, gracias totales, Edna. Qué bueno, además, actualizarme de muchas cosas que veo que tampoco sabía que venían pasando en tu vida. Bueno, señores, este espacio, yo ya fui y me preparé el café ahora sí. Este espacio, ese es el espacio como el más valioso en el que, digamos que tenemos al invitado al alcance de las personas que están dentro de la audiencia. Entonces, no sé, ¿alguien quisiera dirigir una pregunta a nuestra invitada de hoy? Dale, veo que alguien levantó la mano, adelante. Bueno, gracias Mariano por el espacio. Como siempre, estos cafés que tengo el mío son muy enriquecedores porque aparte que uno se actualiza, recuerda, pues aprende muchísimo. Y Edna, gracias a ti también pues, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos. Y tomé también atenta nota en muchas cosas, al igual que Mariano. Y quiero, no sé si esto sea más una pregunta o, bueno, sí, lo voy a formular de modo de pregunta. Hay una teoría de Douglas McGregor que él habla de los equipos de alto desempeño y habla de las personas de teoría X y de teoría Y. Él escribió un libro sobre los 60, pero es muy vigente hoy en día. Y la teoría X dice que hay que identificar a aquellos colaboradores o miembros de equipo que necesitan esa supervisión, ese acompañamiento, ese seguimiento ahí permanente, pues para irle llevando como un control de la tarea. Y la teoría Y, pues es todo lo contrario, son los que se autogestionan, son recursivos y no llegan con problemas, sino llegan con posibles soluciones. Bajo esta teoría y escuchando cuando hablabas del líder, sí, el líder tiene unos componentes muy importantes para desarrollar ese equipo y llevarlos hacia la cultura de innovación y generar ese valor al negocio que todos estamos esperando. Pero ¿cómo manejar cuando dentro del equipo identificamos estas personas de teoría X, según McGregor, que son los que necesitan ese acompañamiento permanente, por no decir esa supervisión, ese capataz casi encima, verificando el cumplimiento de la tarea? Esto con respecto a conformar aquellos equipos de alto rendimiento, Edna. Entonces, esto tiene mucho que ver también con recursos humanos, el equipo de recursos humanos, quién está reclutando, qué perfiles está buscando, qué tipo de equipo están ayudándote a conformar. Entonces, ahí también hay como una comunicación con el equipo de recursos humanos de qué tipo de personas estás buscando para tu equipo. Pero bueno, digamos que ya estás seleccionado a las personas y tú
Yo pienso que hay que darle la oportunidad a las personas de probarse, ¿sabes? Hay que darle la oportunidad. Si te fallan, bueno, no, entonces mira, no fallamos, entonces vamos a establecer otro ritmo, pero yo creo que cuando los jefes creen en su equipo y los empoderan, la gente responde, o sea, eso es... y cuando no responde y falla, pues entonces ahí ya haces un plan, o sea, ya, bueno, entonces vamos a cambiar las metas, a cambiar el tipo de reporte, a cambiar, pero eso sí, eso tiene que ver con el momento de la carrera profesional de la persona, o sea, en qué está, es una persona recién egresada de la universidad o es una persona que es el primer año de experiencia, o sea, hay que entender también las personas en qué momento están, pero por lo general, si tú crees en las personas quieren salir a hacerlo bien, quieren tener un buen jefe, quieren unos buenos resultados, quieren recibir reconocimiento, quieren una buena retroalimentación. Entonces, mi consejo es apuesta por la gente. Si te fallan, echa para atrás y cambia la estrategia, pero yo apostaría. Ahí yo también interrumpo ahí, es el tema de la disyuntiva de siempre, ¿no? Ser amado o ser temido, ¿no? Suena muy maquiavélica la cosa, pero finalmente es la conversación interna que muchos líderes tienen. Si a través precisamente de lo que tú decías de las relaciones humanas, yo puedo empoderar al otro a través de motivarlo o hacerlo sentir miedo, ¿no? Como lo voy a despedir, le voy a recortar garantías, o por el contrario, lo que hago es darle, si usted logra esto, va a recibir esto de más. Yo también soy de esa filosofía. Bueno, tienes otra pregunta más. Alberto Jaramillo, bienvenido. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Aquí desde Colombia, La Calera. Muy interesante presentación. Gracias, Mariano, por la invitación. Quería plantear una pregunta y es de pronto algunos síntomas que se podían revelar ante la ausencia de un liderazgo personal o ante la ausencia de un liderazgo de un superior. Desde tu experiencia, podría haber como alguna información al respecto. Síntomas ante la ausencia de liderazgo. Es Gracias. decir, buenísimo, gracias por tu pregunta. Es decir, ¿cuándo estamos mal? ¿Cuándo el líder está fallando? O cuando yo Eh, estoy fallando también. bueno, entonces lo primero es cuando el equipo está callado, o sea, cuando no hay participación, cuando tú generas un espacio de, bueno, cuéntenme, y la gente calla, ese termómetro está mal. O sea, la participación de la gente en sesiones, en preguntas, ahí, si la gente no está participando, no está hablando, ahí está mal. Está mal cuando la gente no llega con propuestas. Cuando la gente está emocionada por un proyecto, por lo general llega con ideas y eso tiene que ver con la participación. O sea, puedo participar en hacer preguntas, pero puedo también participar con proponer cosas. Ah, listo. Entonces ahí la pregunta es cuando el equipo está mal. Entonces el equipo está mal cuando no pregunta, el equipo está mal cuando no propone, el equipo está mal cuando las personas individuales no tienen espacio para brillar, cuando todo el mundo se mimetiza, cuando somos todos iguales y no hay alguien que lidere cosas, que proponga, porque un equipo está compuesto por sus partes y esas partes deben, sí, digamos, es como un piano, cada pieza sube, baja, hace. Entonces, si hay movimiento, bien. Pero si todo está plano, ahí hay algo que está mal. Y ahí, pues nada, mi recomendación es siempre de frente, ¿qué no está funcionando? De frente. Si le das el espacio a la gente lo va a decir. No, que estaba pensando en minimizar el disenso del que estabas hablando, ¿no? Enfrentar el problema si es que hay problema y darse la oportunidad de hablarlo. Ahora, este tema de liderazgo realmente es uno de las cosas que más se habla o se habla con más frecuencia en escuelas de negocio, en las mejores. Pero al ser una habilidad blanda es algo supremamente difícil de desarrollar. O sea, escuchamos todo el tiempo de hablar que hay que buscar ser líder, que hay que liderar, que hay que motivar. ¿Tú qué recomendación nos podrías dar, por ejemplo, con el tema del propósito superior, ¿no? Antes en la administración hablaba uno de la misión, la razón de ser, ¿no? Por ahí hubo también un señor por ahí que se volvió muy famoso, Simon Sinek, hablando del círculo dorado, ¿no? La razón del por qué hacemos las cosas.
Y cuando yo logro imprimirle eso a una marca, a una organización y logro motivar a la gente que trabaja conmigo como, oiga, es que estamos cambiando esto, estamos haciendo un mejor mundo para la gente. Y si tú te pones a hacer una revisión de las empresas con mayor valoración en capitalización bursátil, las misiones o el propósito superior es increíble. Entonces, ¿qué recomendaciones das para esas organizaciones que están buscando conectar los intereses personales con el propósito superior de la organización, pero con el de sus equipos? ¿Cómo lograr definir o perfilar bien eso? Bueno, entonces el primero es tener bien claro el de la organización, porque estamos todos parte de una organización. Entonces ese es el que nos convoca. Después de que el que nos convoca, hay que ir individualmente y preguntarle a las personas, oye, pero ¿por qué te interesa esa misión? ¿Por qué sientes tú que entonces no todo el mundo se va a unir a la misión por lo mismo? Y está bien. Algunas personas, entonces, por ejemplo, si hablamos del tema del carro, entonces no, es que el carro nos transporta a ver a nuestras familias. Entonces va a haber personas que se unen a esa misión por la familia. Va a haber otras que se unen por la conexión del viaje. Hay otras que se unen por el producto, el carro en sí, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de unirse a un gran propósito. Pero en cuanto más articulo claramente ese propósito, más la gente encuentra formas de pegarse a él. Eso por un lado, por el lado organizacional. Pero, por ejemplo, por el lado personal, en algún momento, cuando uno está haciendo su carrera y haciendo su ascenso, pues uno entiende que hay algunos puestos que vienen con equipos, que vienen con tema de liderazgo. Y puedes tener equipos o no, pero el tema de cómo ser mejor líder y cómo alcanzar esos mejores resultados es algo por lo cual hay que pasar. Entonces, para eso, que estaba el tip este de rodéate de los mejores, es aprende de los mejores. Echa para atrás y mira tú a quién admirabas y por qué lo admirabas y cuáles son esas características, que es más o menos el ejercicio que hice hoy. Yo he tenido grandes jefes y he tenido malos jefes y he sido buen jefe y he sido mala jefe. Entonces voy tomando y voy armando mi propia experiencia y mi propia versión de eso. Estaba pensando en eso, ¿no? Que uno termina siendo el promedio de las 5 personas con las que más comparte tiempo. No es el promedio, toma las cosas buenas, pero también las malas. Bueno, y otra cosa que me interesa además muchísimo porque yo creo que tiendo a lo mismo. Bueno, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo? Hay espacio para una pregunta más. ¿Por ahí alguien? Nicolás Guzmán. Dale, voy a darle el espacio a Nicolás. Si me queda tiempo ahorita te pregunto y si no, pues hacemos después una llamada y te pregunto. Dale, Nicolás, Listo. bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias, Mariano. Edna, muchas gracias por toda la información. Creo que fue súper valioso. Yo te quería preguntar, dices que uno de los tips es démosle un espacio a la gente para innovar, démosle un espacio a la gente para que se ponga a ser creativo. Pero te quería preguntar de todo lo que has visto, ¿cuál es la forma para incentivar esa creatividad o esas ganas por innovar dentro de la gente? Que lo que decías, mucha gente entra a la innovación o ve una visión diferente de la empresa o por diferentes vías, pero ¿cómo sería esa forma como para inspirarlos, como para encender esa llama de la innovación dentro de la gente? Bueno, buenísimo. Y hay metodologías para eso, pero te voy a compartir una. Lo primero también, y esto tenía que ver con los componentes estructurales que dice, es lo primero es qué tanto podemos cambiar, ¿sí? Porque es que es muy, yo creo, negativo, contraproducente. Cuando uno va y le dice al equipo que, oiga, las ideas nuevas, y después llega la gente con ideas nuevas y todo está frenado, todo nada se puede. Entonces eso ya genera la gente se cansa de participar. Ahí llega el silencio, ahí ya dice, pero yo para qué si me van a decir que no. Entonces lo primero es ser real con las personas. Entonces miren, vamos a poder cambiar esto. En esto que podemos cambiar, siguiendo fiel a nuestra misión, siguiendo fiel a nuestro objeto social, naturaleza jurídica, lo que sea, se puede cambiar esto. Entonces, ¿qué cambiarían ustedes? Entonces, hay, digamos, si esto es una ecuación, hay cosas de la ecuación que se pueden remover, pero hay cosas que no. Entonces, digamos, el resultado no se puede mover, la población no se puede mover, de resto se pueden mover cosas. ¿Qué harían? ¿Sí ves? Entonces, es como si fuera una ecuación. Tienes que decirle a las personas cuáles son los componentes o elementos sujetos a un cambio, que se puede hacer un cambio, y cuáles no. Y dentro de eso, la gente va opinando y creando cosas nuevas. Ok, súper. Gracias, Edna. Con gusto, gracias por tu Sí, yo pregunta. creo que generar expectativa y después dejar a la gente entusiasmada es lo peor que uno puede hacer en un proceso de innovación.
Lo que uno se compromete a cumplirlo. Creo que eso sí incentiva. Así sea poquito, pero hacerlo. Bueno, Edna, muchísimas gracias por tu tiempo. Apreciamos mucho que nos dediques este espacio. Desde Sabat estamos haciendo un esfuerzo muy importante, o pues así lo vemos, es nuestra misión, nuestro propósito superior es conectar gente como tú con alta gerencia en diferentes partes de Latinoamérica. Muchos latinoamericanos en este momento hemos tenido la oportunidad de salir, conocer el mundo y queremos devolver un poco del conocimiento y de las oportunidades que hemos tenido. Tú desde Miami, otras personas estaban conectadas de diferentes partes del mundo. Yo estoy específicamente en Varsovia, Polonia en este momento. Y nada, gracias por ser tan generosa con todo ese conocimiento. No, a ti, muchas gracias. ¿Qué pregunta tenías? Ya me va a quedar la duda. No, estaba con el tema del workaholic. Yo tiendo a ser workahólico también. De hecho, tuve que, en época de pandemia, ya estaba trabajando llegué a trabajar 15 horas en el día, como si no hubiera vida, ¿no? Tú sabes que el tema de transformación digital durante pandemia estalló, todas las juntas directivas querían hacer tema de transformación digital y la cosa. Parte del resultado, de hecho, fue desarrollar Sabati, ¿no? De poder conectar todo ese talento para poder llevar ese conocimiento de regreso a Latinoamérica. Pero es una lucha interna, ¿sabes? Todo el tiempo tratar de controlarse y buscar balance entre la vida personal y profesional es muy fuerte. ¿Cómo has logrado ese balance? ¿Lo has logrado? No mucho más que antes, sí, porque ya entiendo que la mente produce mejor, produce más cuando está en ese balance. Cuando le doy creatividad, cultura, arte, diversión. O sea, si yo quiero ser la mejor versión de mí, yo me tengo que obligar a dejar de trabajar para que mi mente llegue a su estado más sharp, más. Su estado Entonces, máximo de entonces creatividad. realmente con la excusa de productividad, o sea, que es un poquito workaholic, es como de hago hack a mi mente y me obligo a parar de trabajar, porque sé que para crear las mejores ideas tengo que tener diferentes intereses. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, señores, esto es Sabati, esta es la apuesta que estamos haciendo un grupo de personas y es conectar personas como Edna, como Carlos de Google, que también nos estuvo acompañando, como, bueno, todas las personas que han pasado por este café, personas brillantes, personas que consideramos interesantes y personas que consideramos dignas de tener como puntos de referencia. Sabemos que en este momento las personas que se conectan normalmente a este espacio son directivos medios, altos y altos que están proyectando precisamente afilando y perfilando para tener cada vez cargos de liderazgo y más responsabilidad entre las organizaciones. En este momento se viene ya pronto todo lo que es la planeación estratégica en las empresas y sabemos que muchos se deben estar sintiendo así con el tema de la planeación estratégica para el año entrante. Y nada, pues ya saben que estamos acá de Sabati, somos un grupo de profesionales conectados desde 4 diferentes continentes que hemos tenido la fortuna como Edna de trabajar en varias de las industrias más emocionantes del mundo y queremos de alguna forma devolver un poco de eso al mundo. Estos somos personas de carne y hueso. Nos reunimos en noviembre del año pasado, hicimos nuestra primera reunión presencial. Fue buenísimo porque llegó gente de Italia, de Estonia, de Sydney, Australia. Hicimos esta primera reunión no estuvieron todos, pero para mí fue, o para nuestro proyecto que en ese momento ya se formalizaba, fue muy diciente. Y queremos ponernos a disposición de ustedes y darle la bienvenida también a nuestro nuevo miembro del equipo, nuestra directora para Latinoamérica, Paola Casallas, que en este momento se pone a disposición de todos ustedes para las personas que necesiten en este momento, las empresas que necesiten entrar en el proceso de planeación estratégica para el año 2023, para el año entrante, quiero decir, el año 2024, discúlpenme. Pues ahí está Paola. Y bueno, ya saben, si quieren ponerse curiosos, sabati.com, por ahí nos pueden curiosear. Por ahí vi a alguien que levantó la mano. Paola, ¿estás por ahí? Manifiéstate. No, perdimos a Paola. Hola, no, Ahí está. saludos para todos. Aquí muy atenta a apoyarlos con mucho cariño. Felicitaciones, Edna. El liderazgo definitivamente, y tú lo hablaste desde la innovación, pero aplica para todo tipo de liderazgo y tanto así para cada uno de los roles que asumimos en el sector corporativo y demás. Primero la persona y juntos construimos grandes cosas. Entonces, felicitaciones, qué linda charla. Gracias, Mariana.
Bueno, Edna, muchísimas gracias. Tuvimos 33 personas conectadas de principio a fin. Nada, te agradezco un montón. Espero cuando vaya a Colombia a final de año tener el espacio para tomarnos el café presencialmente. Y a todos los conectados, he visto que varios se conectan frecuentemente. Tuvimos gente de Komatsu, de Ecopetrol por acá conectados, de la oficina de Impulsa. Bueno, para todos, un gustazo. Nos vemos en un mes. Vamos a hacer estos espacios una vez al mes, ya no tan frecuente como las hacíamos antes, pero prometo que todos van a ser tan interesantes como lo fue Edna. Recuerden que pueden conseguir a Edna en LinkedIn. Ahí estamos, hacemos todo la promoción y difusión de los expertos como Edna. Entonces, Edna Medina, lo pueden buscar por LinkedIn me lo pueden pedir a mí también por LinkedIn y con el mayor de los gustos les envío el contacto. Edna, un abrazo. A Gracias por todo. ustedes, gracias. Chao. Chao.